Pues muchas gracias, estamos listos para iniciar nuestra actividad del día de hoy. Mi nombre es Román Calapis y tenemos esta oportunidad de hablarles de metafísica desde Cancún Beach, ¿verdad? Aquí sí es beach, porque otras ciudades digo beach y no es beach, pero lo dijo por el cariño, ¿verdad? Pero aquí sí estamos en Cancún, Quintana Roo, México, llevando a cabo estos estudios de orden metafísico, dedicados a estudiar un poco más, a ahondar en las enseñanzas, vida, principios, milagros, objetivos del Maestro Jesús, que no es poca cosa, es el más conocido y por lo mismo el más desconocido. Parece mentira, ¿verdad?, que toda la vida nos hemos escuchado, visto, leído y demás. Es el personaje más popular de todo el mundo, es el personaje más famoso, es el personaje del que más sermones se han dado, del que más escritos se han reproducido, del que muchas personas están pendientes, lo tienen en su casa y desconocemos tantas verdades, tanta esencia, tanta carne, digámoslo allí, de todas esas enseñanzas que pues ya nos llegó la hora de ir comprendiendo todo eso y para eso es justamente que metafísica existe. Metafísica recopila y estudia, digámoslo así, todas las filosofías, las religiones. Podríamos nosotros verlo quizá como el estudio comparado de las religiones, pero más bien entendiendo los principios y las verdades y cómo todo eso pues coincide en muchas de ellas, digámoslo así, pues las que van de manera seria. Entonces, bueno, todas estas actividades se disponen libremente para que podamos hacerlas y todo esto lo transmitimos, lo guardamos en los canales del Centro Metafísico para que puedan tener opciones de estudio posteriormente. Eso es muy importante para que ustedes vean todo este detalle. Entonces, este curso se denomina Jesús Revelado y en este curso lo que vamos a ver es pues todo este desarrollo y descubrir cosas nuevas. Sería importante sobre el Jesús. Jesús no inventó una religión, Jesús ni sabía, Jesús no era cristiano, Jesús de hecho estaba en contra de muchos ritos y de muchas cosas, de muchos dogmas que se tenían de así nomás. Él era un rebelde espiritual, es un revolucionario completamente. Muchos se lo tomaron muy a pecho todo eso y dijeron, ¿a qué hora hacemos estallar los explosivos, Jesús? Para ya tumbar del trono al rey. Y Jesús le decía, cálmese, cálmese mi chavo, no va por allí, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino metafísico. ¿Has escuchado del jardín del Edén, del paraíso, del cielo, de Shambhala? Bueno, pues ese es justamente el dominio de Jesús. Lo decía con todas las de la ley. Y bueno, es un maestro, digámoslo así, muy contundente, muy claro, que hacía cosas, digámoslo así, muy firmes, con todo el sentido y con toda la entereza, porque sabía muy bien la verdad o los principios espirituales en los cuales se estaba basando. Entonces, allí es donde estamos partiendo y todo esto se encuentra en un texto de estudio del profesor Rubén Cedeño que se llama Jesús el Cristo. Y en esto estamos viendo pinceladas de algún otro modo. Si ustedes quieren profundizar más, pues allí se encuentra. Justamente Jesús nos diría, conoce la verdad y te liberarás. Te harás libre, te pondrás, digámoslo así, sin ningún sesgo que pueda existir al respecto. Es aquí donde pues quiero ver que todo el mundo vea bien, que escuche bien, que estén de acuerdo, que son personas adultas en pleno uso de sus facultades mentales, que vinieron aquí por libre voluntad, que nadie les hizo un torniquete, así un pellizco atornillado para que vinieran o los obligó o nada por el estilo. Eso es muy importante porque es el único modo de poder recibir la verdad de manera libre. Así como la verdad te hace libre, necesitas también libertad para poder ahondar en la verdad. ¿Cuántas cosas nos han impuesto en la vida? Tú ves ahí a una gente en la calle y esa gente quiere que hagas cosas. Tú ves a las personas y platicas con una persona y esa persona quiere que hagas cosas. Recibes una llamada y la gente quiere que hagas cosas. Es fuertísimo. Si nos diéramos cuenta
Pero por eso estudiamos a Jesús, para ser rebeldes y revolucionarios y decirles, no, gracias. O nada más mirarlos así como, ¿tú de qué hablas? ¿Qué idioma hablas? Y ya, darles el avión. ¿Por qué? Porque vamos a ver hoy algo fundamental en todo este trabajo, la necesidad que tenemos de desnegativizarnos, desintoxicarnos mental, emocional y físicamente. Jesús se refería a esto acerca de limpiar el corazón. El corazón es el núcleo de nuestra vida, es el centro de nuestra vida. Y en realidad el corazón al que se refería Jesús no era el corazón del pechito, era el corazón de la mente, donde se encuentra la raíz de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos. Sería la psique, sería la esencia, sería el núcleo. Y eso es justamente la mente profunda. Tenemos que meternos allí a limpiar y a darle tallones, pero tallones con zacate de ese duro hasta que se ponga rojito para limpiarle, porque no nos damos cuenta y hay actitudes dentro de nosotros que están incrustadas con esa cosa negativa, tóxica, separatista, de diferencias, de pertenencia, de división, de muchísimas cosas que no nos damos cuenta y nosotros creemos que estamos muy bien, pero estamos ¿Por qué creemos que estamos bien? Porque no nos metemos a ver. Y si nos metiéramos a ver tantito, nos daríamos cuenta de qué sucio está todo ese asunto. La pregunta mágica del día de hoy tiene que ver con toda esta actividad. La pueden responder debajo del video de estas actividades para que se les pueda contar a lo largo de esta semana. Y dice, ¿cuál es la clave por la que el bautismo resulta transformador? ¿Cuál es la transformación que se produce a través del bautismo? Es algo que también vamos a ver en todos estos episodios. Jesús sabía el arte de transformar, el arte de transmutar, que nosotros estamos aprendiendo en metafísica el día de hoy, y de cambiar una cosa por la otra, de un estado negativo, miserable, pasarlo a un superior, de a un ciego devolverle la vista, a un muerto resucitarlo. Y así, por supuesto, vamos a ver episodios con base en ello, pero el principio es el que nos interesa, la clave para poder transformar algo, y el principio de todo eso es la purificación, la limpieza que necesitamos cada uno de nosotros. Y bueno, allí es que veremos los poderes y los milagros de Jesús en todo este respecto. Jesús es considerado un maestro no porque la gente le siga, sino porque se volvió un maestro de la vida, logró el dominio sobre la vida. Así como él han habido varios maestros, digámoslo así, que él nos presentó este esquema por el cual ahora nosotros conocemos a los maestros ascendidos. Él es el, digámoslo así, para Occidente, el primer maestro ascendido conocido. En Oriente ya existía Babaji, que es pues sí, es como Saint Germain en Occidente y demás, pero son maestros, seres que han dominado la vida totalmente, que conocen desde arriba hacia abajo toda su mente, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, han logrado la autoconciencia y por eso tienen dominio sobre ello. Y Jesús pues lo expresó, lo manifestó, y pues todos estos datos son históricos. Como quiera que veamos a Jesús, tendríamos que verlo con esta perspectiva. Muy importante entender que en metafísica, pues así como estudiamos hoy a Jesús, estudiamos mañana el Sanatana Dharma y después el Buda Dharma, y así cada faceta o cada filosofía de vida, entendiendo sus principios, y por medio del estudio nos liberamos del fanatismo. La cuestión de un fanático es la no aceptación de las creencias y de los puntos de los demás. O sea, creer que los demás están mal. Y ese es justamente uno de los errores en los cuales no podemos caer para nada. Y la gente, por ejemplo, que critica a otros es fanática. O sea, la gente que critica a los fanáticos es fanática porque justamente como no piensan como esa persona, pues él se vuelve fanático de sus creencias. Es más fanático que los fanáticos, es fuertísimo.
Y así imagínense, me perdonan, todavía una religión pues tiene cosas positivas, ámense, quiéranse, observa, etc. Pero un fanático de sus propios pensamientos está nada más tomando lo que él piensa y devolviéndoselo, tomándoselo y vomitándolo y comiéndoselo otra vez. Entonces, ustedes saben que eso es en lo que estaba en contra Jesús, de tener la mente oxidada. Él hablaba al respecto de eso refiriéndose a los ricos. Le tiró duro a los ricos, no a los que tenían dinero, sino a los orgullosos, a los que creen que saben y los que creen que ya la tienen todo y que se revuelan en sí mismo porque se consideran ya hechos, ya totalmente abastecidos, todo eso sin darle pie a más. Entonces podríamos hablar de ricos y estaríamos hablando de los fanáticos, de los orgullosos, de las personas que no cambian su perspectiva y creen que están todo bien. Y entonces aquí viene el gran punto. Esto es muy del señor Gautama, pero ¿quién chihuahuas tiene la verdad y la razón? ¿Tú? ¿Yo? Nosotros, ustedes, ellos, ya conjugué a todos, ¿verdad? Y cuando estamos seguros de algo, ¿cómo sabemos que estamos seguros de algo y cómo sabemos que tenemos la verdad? ¿Y por qué esa otra persona no tendría la verdad también? ¿Quién tiene la razón? Cada quien tiene su verdad. Es interesante, ¿verdad? Explorar todo eso. ¿Por qué? Porque allí se encuentra el punto de nuestra mente. Qué tan aferrados estamos a nuestras ideas, a lo que creemos, y como estamos aferrados, creemos que tenemos razón y defendemos nuestra causa, nuestra idea. Las ideas también es algo que tenemos que trabajar en el desapego, o sea, desapegarnos a las ideas que tenemos, soltarlas, ¿es así? Sí, desapegarnos de las ideas, de las opiniones, por muy aprendidas que tengas. Está el clásico caso, ¿verdad? Del tío que tú le dices, tío, me voy a comprar un Volkswagen. No, mijo, el Volkswagen no. El otro día vi uno varado en la carretera. Salió re malo. Nunca he tenido uno, pero vi uno en la carretera el otro día y que lo dejó. O sea, la vomitada de otra persona él aceptó y te la está vomitando a ti. Y tú la aceptaste. Y tú, si eres débil mentalmente, pues le vas, ay, mi tío me dijo que no, entonces ya valió mi Volkswagen, ¿verdad? ¿Por qué? Y no sabemos que estamos allí cayendo en esas ideas, juicios, certezas que tiene la gente de vomitadas. Y espérate, nosotros conocemos que existe el karma. Mi karma no es el mismo que el de la carretera. Mi karma no es el mismo que el de mi tío. Mi mentalismo no es el mismo que el de la carretera ni el de mi tío. A mí no me tiene por qué pasar lo que le pasó a ellos. Ni de mis padres. Y en metafísica aprendemos a decir, no acepto karma mío ni de nadie. ¿Cómo es? No acepto Karma mío ni de nadie. Lo transmuto. Lo borro. Lo hago desaparecer. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pero ahí está este punto crucial donde sabemos, y hay que saber que nunca tenemos la razón o la verdad ¿de qué estamos certeros en la vida? Nada. Nos inventamos muchas cosas, ¿verdad? Una familia, una empresa, esto que hacemos, que somos productivos, pero eso es una idea, nada más. Cuando nos vayamos, nos vamos a dar cuenta que sí era pura idea, porque no se va a quedar nada de eso, ¿verdad? Entonces, es muy interesante afrontar desde allí el arrepentimiento. Ustedes saben que en metafísica no nos lamemos las heridas. Ay, pobrecito de mí, la regué, soy un pecador, esto, el otro. Al contrario, decimos, no lo acepto, le quito poder. Yo soy la llama violeta, yo me perdono. Pero sí se necesita la actitud de saber que en cualquier situación nosotros estamos por las ramas a lo mejor, ¿verdad? Sin ser rameras ni rameros, ¿verdad? Estamos por las nubes, estamos medio ideáticos
Y eso en todo el tiempo, chicos y chicas del club. Esa es la única certeza que tenemos. La diferencia, si ustedes dan ese paso, es que van a tener una seguridad en su vida, que nunca hay nada seguro, que todo en este mundo, digámoslo así, humano, es impermanente, exactamente, que todo es perecedero, que al rato, un día piensas así y al rato, si te dieras cuenta, estás pensando del otro lado de lo que pensabas antes, te estás polarizando. Eso, por supuesto, es mover la mente, es dislocar, digámoslo así, la mente para tener receptividad mental, que es el principio de la transformación. Entonces, regresamos al jardín del Edén. El Edén de Adán y Eva es el estado de invulnerabilidad. Nos cuenta la historia que estaban allí Adán y Eva muy felices y de pronto a Eva se le antojó una manzanita, se la comió y se les expulsó del jardín del Edén, de ese estado de paz, de bienestar y demás. Acá vamos a ver que cada quien se expulsa del Edén con sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Eva representa el aspecto psíquico del ser humano, o sea, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Por eso se dice que Eva tomó la manzana, ¿verdad? Porque cayó en la tentación de tocar mentalmente la discordia, la negatividad, los problemas, los conflictos, de estar mal, ya vamos a ver las tentaciones con todo ese entendido. Entonces eso, cada quien, cuando agarra eso, automáticamente se sale del Edén. El pecado original es el error de la humanidad a lo largo de los tiempos, que siguió con esa tendencia negativa de concentrarse en el mal, en la negatividad. Y entonces, ¿qué pasó? Ya nacemos y ya hay una nata mental de discordia a nuestro alrededor. Se le puede llamar discordia o se le puede llamar acumulación humana. En la era pasada se le denominaba el demonio, la energía siniestra, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones pues se van actualizando. Nos dice Rubén Cedeño que el pecado original está compuesto por 7 pobrezas o negatividades, que de cierta forma son las ausencias de los aspectos de Dios. El mal y el sufrimiento son 7 pobrezas, que son justamente lo que tenemos que sacarnos del corazón. En el corazón tenemos la mente profunda, tenemos el sentimiento o la mente inconsciente. No sabemos todo lo que está allí grabado. Y muchas veces están cosas grabadas, digámoslo así, y tapadas a propósito para que no lleguemos a eso. Son cosas que nos impactaron, que movieron nuestra vida, cosas desde que estábamos fetos. ¿Se acuerdan cuando eran un feto? No, pero está tapado, porque está tapado. Pero hay gente que sí se acuerda, ¿verdad? Y eso es justamente la mente profunda. Y la mente profunda guarda todo lo que nos pasa, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos y deja ese registro. Y ese registro, cada vez que vamos a pasar por una situación similar o algo del estilo, lo empieza a repetir. Son los patrones que se repiten de los padres. Si el padre hizo tal cosa cuando el niño tenía tal edad, se le registra y cuando ese niño llega a la edad del padre, va a tener tendencia a todo eso por la mente inconsciente. Entonces, es una situación, por supuesto, muy delicada que solamente se puede trabajar cuando somos adultos. Por eso decía el Maestro Jesús al respecto de la jardinería. Tendríamos que separar la cizaña de la hierba buena, pero para eso tienes que esperar a que crezca la cizaña. Si no la ves crecer, pues vas a podar todo y no vas a poder ver. Tienes que esperar que crezca tantito y por eso a partir de los 21 años ya se nos revela nuestras tendencias de carácter, nuestro karma. Las cosas que te pasan a los 21 años son así como muy tangibles de cómo está tu karma, de por dónde van tus tiros. Llegan de trancazo. Te llega así de trancazo el karma, ni te avisa.
Yo, gracias Padre, aprendí metafísica a los 19, me dieron 2 añitos para aguantar el fregadazo, ¿verdad? Pero si no, no te enteras. Entonces, limpiar el corazón quiere decir ir allí a esos puntos. Le echamos tanta culpa a la gente, a la cosa, a la sociedad, al mundo, a lo que está pasando ahora, pero no nos damos cuenta todo el bagaje que traemos atrás, las rebabas que están por allí. Por eso se considera que Jesús tenía un corazón sagrado. Y cuando se le ve en fuego, en llamas, porque ya es un corazón purificado, es un corazón, digámoslo así, flameante, que el fuego lo purifica, lo quema, lo transmuta todo. Entonces, nuestro corazón también se tiene que transmutar completamente y tenemos que soltar todos esos retales, todos esos tabiques. Cargamos cosas mentales que no se imaginan, que originan un lastre y se reflejan en la postura de la gente. Hay gente que anda así y se joroba. ¿Por qué? Por andar cargando esas ideas, el pasado. Y es tan fuerte que hay que transmutar lo que nos pasó ayer, lo que nos pasó hace una hora, lo que sucedió antes de llegar acá. Porque el pasado es pesado, solamente hay una letra de diferencia. Y Jesús promovía esta transformación, esta renovación, esta purificación es hiper mega necesaria. Y es una vez que le encuentres dónde está ese feeling, ese punto, digámoslo así, clave, ese botoncito donde tú puedes limpiar y ahondar y tener esta actitud de transformación, de liberarnos de todo eso, pues tocarlo diariamente, y eso es justamente la transmutación, para darnos cuenta de estas pobrezas que están y que tenemos que limpiarnos. Por supuesto, la mala voluntad, desearle el mal a alguien, o tan siquiera no desearles tanto bien como nos deseamos a nosotros mismos, eso ya es mala voluntad. No desearle el bien es suficiente. No desearles el bien que nosotros queremos, ¿verdad? Es fortísimo. Cuidado si excluimos a alguien de esa bendición o de ese bien, porque es mala voluntad. La soberbia, pues no se diga, la debilidad respecto a lo que estamos hablando, la ignorancia, la brutalidad, por supuesto, el odio, la ira, la división, la lujuria y la pereza, la desarmonía, depresión y fealdad, la enfermedad y mentira, agresividad, envidia, carencia, gula y avaricia, el rencor, desorden y limitación. Todos esos, digámoslo así, son ángulos ciegos que a veces tenemos, pero la clave del ángulo ciego es que el que lo tiene no se da cuenta que lo tiene y cree que no lo tiene. Por eso el perdón requiere de esta constricción, de esta actitud de decir, por si tengo algo, siendo muy modesto, ¿verdad? Si acaso tengo algo de rencor, por si acaso yo soy la llama violeta y me libero de ese rencor. Por si acaso, porque yo sé que estoy muy bien, pero si te metes a ahondar en eso, nunca es suficiente perdón, nunca es suficiente paz, nunca es suficiente orden, nunca hay suficiente mundo ilimitado. Entonces ahí está la clave de que nosotros nos transformemos, irnos a esos puntos y considerar todo lo que nos hace falta iluminar, por no decir considerar las oscuridades que tenemos dentro para transmutarlas. Una al día, no creo que sea muy pesado si llevas una al día. El asunto es cuando a la gente se le juntan oscuridad tras oscuridad tras oscuridad, negación de la oscuridad o creer que no se tiene, y un día explota el karma. ¿Por medio de qué? Enfermedades, situaciones críticas, prácticamente todo eso al mismo tiempo. Entonces, para eso es que esta actitud se trabaja consistentemente. La historia de Jesús y de Juan el Bautista viene desde encarnaciones previas. En alguna encarnación, Juan el Bautista fue el maestro de Jesús. Y cuando los dos llegaron al vientre de sus madres, Juan llegó al vientre de Isabel
y Jesús llegó al vientre de María, las dos panzoncitas se encontraron y los dos le hicieron chócalas, paisano, ¿verdad? Y se saludaron allí, se dieron de panzazos las panzonas, ¿verdad? Con todo respeto, santas panzonas, María e Isabel. Y recuerdan que Isabel también tuvo un hijo con Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo, pero ya estaba viejecito, y entonces pues no había como que mucho para que se embarazara la Isabel, pero fue un milagro por la razón por la cual llegó Juan, y también una situación similar, pero los dos en edad joven y demás, con María y José. Entonces, Juan pues se queda trabajando, se queda pues en esta ciudad mientras Jesús se va a estudiar en los años perdidos, y es el que empieza a anunciar la necesidad de purificación para el pueblo de Israel o para toda la gente que pasaba por allí. Juan era esenio y entonces sabía que su trabajo era preparar a la gente para cuando llegara su primo, en este caso Jesús, el Cristo. Y entonces Juan, como lo hace un facilitador por delante de sus estudiantes, se adelantó a su estudiante y empezó a dar ese mensaje y a purificar. Y después, cuando Jesús regresó después de los años perdidos, lo primero que fue a hacer fue a buscar a Juan. Cuando tuvo oportunidad le pidió el bautismo. Y esa costumbre de origen esenio fue justamente radical para la transformación de Jesús en, digámoslo así, un hijo del Espíritu Santo. Este bautismo, por supuesto, se sigue practicando y no es exclusivo de la religión católica ni cristiana. Estos abluciones o limpieza por purificación por medio del agua se realiza en muchas religiones, y el gran tema es esta capacidad de transformarnos. Ustedes saben, por ejemplo, cuando si te quieres cambiar en algún momento a alguna religión, como el Islam, tú te puedes cambiar el nombre. Y se cambian usualmente el nombre a algo afín, ¿verdad? A todo eso. Y la realidad es que ese bautismo sí existe. En metafísica explica Emmett Fox qué ocurre cuando tú aprendes tu nombre secreto, que es tu nombre crístico. Y es muy sencillito, ¿verdad? Es reconocerte como Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Decir, yo soy tu nombre, el Cristo. Yo soy Román el Cristo, yo soy Ale el Cristo, yo soy José el Cristo, yo soy María el Cristo. Y así tú tienes un nombre nuevo sin tener que ir al registro civil y pasar por todos esos cambios de sexo ni nada. Para que eso suceda, tendríamos que reconocer primero lo que es el yo soy, si no era así. Tendríamos que reconocer el Cristo. El Cristo. Que tú te acuerdas lo que dice el Evangelio del San Juan. Para todos los que creen, los que conocen y creen en el Cristo se activa. Es así de sencillo. Es un principio. Y cuando tú nada más crees en el principio crístico, le conoces, lo estudias pues, y lo activas, decretando y demás, el Cristo se activa para ti. No necesitas hacer más. Eso es lo maravilloso de metafísica. Todos estos procesos que por supuesto ya vimos que fueron hechos específicos que quedan registrados, nosotros ya los trabajamos a nivel mental, interior, porque conocemos el principio. ¿Vamos? Entonces, el bautismo, nos dice Rubén Cedeño, tipifica la purificación de todo mal y sufrimiento, de la negatividad mental, emocional, de palabras y de acciones, llamada también pecado original. El bautismo, al dar la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al ser humano a Dios. O sea, que gracias al bautismo o a esta purificación, a esta transformación, a esta actividad transformadora, lo que va a suceder en nosotros es que se nos va a quitar el pecado original. Gracias a que un ser humano, en este caso Jesús, ya borró ese error, ese sesgo que tenía la humanidad de nacer y pensar negativo, se borró todo eso, entonces
todo ser humano tiene acceso pues a esa conciencia divina. Pero para eso tiene que pasar esta purificación. O sea, tiene que venir la purificación y el despertar del Cristo. Si hay dudas, levantan la mano y avanzamos. Entonces, Juan, por supuesto que le dio la bendición a Jesús, le reconoció como el ser que iba a hacer ese trabajo, y como que Juan pues no se quería, dice la historia, ¿verdad? La leyenda, pues quería estar aquí para ver a su primo triunfar, que en este caso era Jesús, y se adelantaba. El Juan era muy entrón, era muy agresivo. La historia de Juan pues es que también justamente acaba pues en un sacrificio, digámoslo así, por hablar y por opinar a su propio modo y demás, pero pudo pues contactar con Jesús y darle este bautismo. El bautismo es una iniciación interior, es un cambio de vida, es un modo donde los sentimientos entran a un estado de limpieza, de sanidad, y que ese bautismo equilibra, digámoslo así, el cuerpo emocional. Dice acá, es la limpieza emocional de todo juicio y calificación hacia los demás. O sea, antes de que llegue el bautismo, nosotros tendríamos que no opinar nada de nadie, no calificar la vida de nadie, no hablar mal de nadie, no meternos en la vida de nadie. Es la limpieza. Y hacia las situaciones que nos rodean, no pensar mal de nada ni de nadie. Todo el tiempo hay tentación. Qué sé yo, viste a un señor con fachas y tú puedes pensar, es un miserable, porque lo viste con fachas. Y tú no sabes si hay ahí un maestro que te está haciendo una prueba para ver qué le dices, qué le contestas, si no lo rechazas, si no lo odias y demás. Y entonces, pero el arquetipo, y tú puedes decir, fuchi, guácala, ¿verdad? Este señor está todo desfachatado. Y tú no sabes, ¿verdad? Entonces, la mente, entre más pura está, menos calificaciones tiene. ¿Cuántas veces hay quien se atraviesa nuestro camino nada más para que sepamos qué tan compasivos somos? Sí. Y agarramos y lo pateamos. Sí, las cosas son pequeñitas, son pequeñitos detalles, pero no sabemos, en serio, si el Maestro Jesús se nos ha cruzado vestido de un harapiento a pedirnos dinero o a no pedirnos nada, pero simplemente con olor, con todo el vestuario de Hollywood, porque a veces se visten así, con todos los harapos así perfectos que parecen indigentes, se ven mejor que los indigentes. Y entonces allí, más indigentes que los indigentes de tan bien vestidos que están, y eso en muchas ocasiones son pruebas para ver tú cómo reaccionas con ello. Una vez les he contado, estábamos en Perú, en la puerta de Amaru Murú, y fuimos allí. Es una puerta que abre a los retiros de los maestros y que fue usada en los tiempos de la Lemuria y muchas cosas, pero nos bajamos del camioncito en el que íbamos y una mujer con facha de viejita, yo creo que de hace un siglo de que era viejita, con sus arrugas del color de la tierra, sus arrugas, la forma de la tierra, todo, y vendía piedras. Entonces el facilitador a cargo que estaba ahí era Rubén Cedeño. O sea, ella la veías vestida y todo su color era de tierra. Sus arruguitas parecían hechas así como de llagas de tierra. Y vendía piedras. Se bajó Rubén y dijo, denle dinero a esta mujer, no vaya a ser la Pachamama. Y todos le dimos y a todos nos tocó una piedrita. Que fue un método pues para agarrar piedras de un sitio, ¿verdad? Hay personas que van y jalan piedras de un sitio y hay unas que piden permiso, otras que no piden permiso. Bueno, nosotros se la pagamos a esta señora para que no vaya haciendo, ¿verdad? Pero esas cosas pasan aquí en Cancún, pasan en ciudades, en pueblos, en villas, y tú no sabes con quién te estás topando allí de esas cosas tan
curiosas, porque son cosas que te sacan de tu status quo, que están fuera del estado natural de las cosas. Entonces, si nosotros no tenemos la mente limpia, vamos a reaccionar, nos vamos a alejar y no vamos a pasar la prueba. Entonces tendremos que aprender a trabajar eso con calma. No sé cómo ustedes manejen a los vendedores de tarjetas de crédito, pero son un hiper, mega entrenamiento emocional. Así que les recomiendo, a ver a qué hora me llama uno para entrenarme emocionalmente. ¿Cómo hablas con esa persona para decirle no gracias y mantenerte en actitud amable, mantenerte bien y todo, con todas sus técnicas, porque tienen todas las técnicas de venta y demás para hacer su cometido, pues los entrenan a los chicos bien y tú tienes que mantenerte sonrisa, besos, sonrisa, besos. Pero si tú te enojas, pierdes. El que se enoja pierde. El que tiene un desvarío emocional es el que sufre las consecuencias de ello y, por supuesto, allí necesitaríamos más purificación al respecto. Es desnudarse emocionalmente. Eso es muy importante. Tenemos pudor físico, pero el pudor emocional, de que vea a la gente cómo somos, cómo sentimos, cómo actuamos, eso es también de lo más íntimo. El pudor mental, por supuesto, tendríamos que tener esa posibilidad de hacerlo en algún momento, ¿verdad? De podernos transfigurar, que esa es la siguiente iniciación de Jesús, que Él se clarificó mentalmente y quiere decir, pues, desnudarnos en todos los ámbitos. ¿Qué pasaría si las personas nos vieran así como somos? Tan, ¿verdad? Por todos lados. Entonces eso tiene su asunto a trabajar emocionalmente y quedarse sin ataduras emocionales. Diría el Maestro Jesús, deja a tu padre y a tu madre y sígueme. El que no deja a su padre y a su madre no me puede seguir. ¿Qué quiere decir esto? Tu psique, tu aspecto mental, en este caso tus padres son un aspecto psicológico que tú tienes aquí encima. Si no los has trabajado, eso te marca tu vida. Entonces tú tienes que dejar a tu padre y madre para tú poder seguir al Cristo. O sea, todas las creencias, todas las tendencias, las ideas, lo que has pensado antes, tienes que soltarlo en algún momento. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Todo este proceso se dio, Jesús recibió el bautismo y el Espíritu Santo descendió y dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Otros textos dicen, en el cual deposito todos mis dones. Y ustedes saben que los dones del Espíritu Santo son los poderes de los 7 rayos. Entonces, vamos viendo la secuencia, ¿verdad? El poder de purificación es lo que activa en el Cristo la actividad de los 7 rayos. El Cristo interior toma el control del cuerpo emocional y se purifican allí la vestimenta física, mental y emocional. Entonces, el Espíritu Santo es representado como una paloma de fuego, justamente por ser el que envía la vibración de Dios, el que hace que de una vida ordinaria, como vive la mayoría de la gente, a veces medio mal, a veces medio bien, con problemas, a veces contentos, a veces tristes y demás, pasemos una vida extraordinaria, que es justamente la vida que ofrece el Cristo. La vida en el Cristo representa entrar al mundo de buena salud, de prosperidad, de bienestar, de que funcione todo bien, de armonía, de empezar a enfrentar justamente todos nuestros vacíos para transformarlos y trabajar con esa transmutación consistente. Dice la narración de Rubén Cedeño, un resplandeciente rayo apareció y descendió como un relámpago, iluminando la cabeza de Jesús y asumiendo la forma de una paloma ígnea. Entonces se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo adorado en quien yo soy complacido. Esto dejó un tenue halo de luz alrededor de la cabeza de Jesús, mientras su rostro brillaba con gloria. Entonces, por supuesto, Jesús allí fue bautizado y se completó la transformación de Jesús en Jesús el Cristo, porque Jesús no se llamaba Jesucristo, Jesús era Yoshua, ¿verdad? Yoshua, y
allí es donde en verdad Él toma el nombre crístico y Jesús el ungido, Jesús el Mesías, latinizado Jesús el Cristo. Allí se exteriorizan los dones del Espíritu Santo y en las virtudes de los aspectos de Dios, que son los 7 rayos. Los 7 rayos son fundamentales en el estudio metafísico. Se empieza a activar, por supuesto, el poder, la fuerza, el amor, la sabiduría, la belleza, la opulencia, la paz, la transmutación. Y eso es muy bello. Ustedes saben que en metafísica hay algo que se llaman consagraciones. Tú puedes consagrar una casa y en este caso lo que llamas, invocas, son a los 7 rayos. Se hacen también la consagración de las parejas y es como una boda metafísica, pero lo que se hace allí es pedir que los 7 rayos llenen la unión de esa pareja. Por supuesto, es totalmente metafísico ese tratamiento. Y la consagración en los niños. Algunos ya cuando nacen, algunos desde el vientre ya traen esa consagración y empieza a suceder todo esto. Muy importante, todo eso es por libre albedrío, ¿verdad? No le vayan a traer un niño de quién sabe quién aquí a Alea que se los consagre. Y luego dije, me lo traje a escondidas de su mamá. No, devuélvelo, ¿verdad? Porque no funciona así la cosa. Todavía lo bello que puede suceder es que te vuelvas padrino o madrina, te pidan que seas padrino o madrina de un niño y ahí también tienes injerencia meramente espiritual con ese ser y en este caso pues te vuelves hermano en Cristo con ese ser. Tú nada más como que estás adelantando el camino un poquito, pero es la única por la cual tú podrías hacerle una consagración y que esa consagración funcione directamente. A ver si me hago entender completamente con esto. Entonces, la vida en el Espíritu Santo es vivir la vida que busca la metafísica, la vida superior, donde todo te sale bien, donde estás contento, donde estás agradecido, donde vives en armonía, queriendo mucho, no esperando cosas a cambio, actúas con libertad, actúas pues con plenitud. Justamente, santo quiere decir lo que es pleno, ¿verdad? Y este aspecto de la Trinidad, por supuesto, es el que hace que haga todo el match. El rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa, por supuesto, allí se expresa el Cristo totalmente. Salud, ¿verdad? Y Espíritu Santo significa aliento especial, lo que hace vivir de modo diferente a lo que es común y corriente. Entonces, con el Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos invocaciones, viene el Espíritu Santo y te empieza a dotar de todo lo que tú invoques, de todos los servicios, de todos los decretos. Pero si no invocas, estás viviendo ordinariamente. La gente ordinaria no invoca. La gente ordinaria no se limpia. No se limpia el corazón, ¿verdad? La gente ordinaria está guerrera, ¿verdad? Está peleona, está punky, ¿verdad? Está echando tiros. Y uno tiene que romper toda esa estática, ¿verdad? Y el Espíritu Santo rompe ese estilo de vida. El Espíritu Santo rompe esas cosas donde decimos, bueno, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago bien. Entonces una persona cree que es buena porque no le hace mal a nadie, pero esa persona pues acaba pues, no haciendo nada y entonces acaba por ser cómplice del mal. Entonces una persona que rompe con eso es una persona que ahora va con la ley del amor y dice, yo voy a hacerle el bien a esta persona, Dios bendice tu bien, y va directamente a eso, no se espera, no lo hace por ninguna obligación, sino es un sentido, si ustedes pueden ver, de cumplimiento de la ley por amor. Y eso es justamente lo que vino a dar Jesús a este mundo. Ya se conocían las leyes, Jesús le vino a dar cumplimiento para en lugar de vivir con el miedo o el cumplir las leyes porque no te vaya a caer Dios ahí en la movida, a vivir de acuerdo a la ley del amor sin que nadie te diga nada. Y eso es justamente lo que Jesús hace con el Espíritu Santo de una forma tremenda. El Espíritu Santo se presenta en 3 momentos específicos con junto con Jesús. En el bautismo,
en la última cena y en Pentecostés, 40 días después de la resurrección. Entonces, 40 días, sí, después de la resurrección. Y allí es donde se le ilumina ahora sí que la cabeza a los apóstoles para hablar en lenguas. Esto quiere decir que empezaron a hablar el lenguaje espiritual de la gente. O sea, ustedes saben que cada religión habla un lenguaje espiritual. Entonces, si uno tendría que ir a una región específica, un apóstol, el Espíritu Santo le decía cuál es el lenguaje espiritual para hablarle a esas personas. Y eso se adapta justamente a cada sitio, circunstancia, personas, cuestión y demás. Entonces, es muy interesante descenso del Espíritu Santo. Juan el Bautista es el gran purificador, y esto tenemos que verlo. Antes de que venga el Cristo tiene que haber una gran purificación, si no el Cristo no puede venir, y Juan hace ese trabajo con Jesús. Requiere este arrepentimiento del cual ya hemos hablado, la purificación de la mente, pensamientos y acciones. Entonces, Zacarías o Meterías, ¿verdad? Zacarías es el padre de Juan. Juan el Bautista. Zacarías era el sacerdote, pues que ya estaba grandecito de edad. Un día se metió al santuario, estaba en medio de un servicio. Ahí un ángel le dijo: tu esposa va a tener un bebé. Él se quedó así petrificado, enmudeció y no volvió a hablar. El ángel le dijo, como su actitud no fue la mejor, le dijo: te vas a quedar callado hasta que nazca el bebé. Y a eso se le llama ahora la operación Zacarías. No decirle nada a nadie cuando hay una manifestación que ha de venir, no hablar del tema con nadie absolutamente. No lo pudo hablar ni con su esposa, a la cual nunca se vio avisada, ¿verdad?, del asunto. Nunca supo cómo, pero Zacarías sí sabía por qué. A los meses ya estaba panzona su mujer, y él nada más pues se quedó calladito. Ya cuando nació Juan el Bautista ya pudo hablar, se le destrabó la lengua. Pero ese es justamente lo que tenemos que hacer nosotros todo el tiempo. No le puedes contar nada a nadie de tus proyectos, planes, propósitos, viajes, empresas, designios y demás. Es muy delicada la energía de cada cuestión. Si no sabes que esa persona pueda apoyar efectivamente ese proyecto, es silencio total. Porque cuando sí sabes que tiene una energía positiva, ¿sí es conveniente? ¿O también hay que darle un balance? Sí, me gustan tus preguntas. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Diana. Diana. Ah, mira, tienes buen nombre para preguntar. Porque le das en el blanco, ¿verdad? Sí, el gran asunto es que con una persona cercana nosotros podemos pensar: pues esta persona me quiere, es, qué sé yo, mi madre. Entonces a lo mejor le cuentas que te vas a ir a Noruega a vivir, y eso para ti te parece muy bien, pero no sabes qué arquetipo le pueda salir a tu mamá. ¿Cómo a Noruega? Y me vas a dejar aquí con tu padre. A lo mejor ni se lo dice. Pero Sí, no, exactamente. O sea, brota el arquetipo. Y ese arquetipo mental, como ya saben que el mundo mental anda allí rondando, ataja esa idea, ese propósito que tenemos, y lo empieza a disolver. Digámoslo así, es crítico. Son puntos críticos donde a veces las personas que, pues gracias Padre, todo el mundo nos quiere, pero no sabemos cómo todas las personas vayan a actuar a nuestros propósitos, a lo que queremos y demás. Entonces, hasta que no tengas toda tu manifestación, no sacarías, ¿verdad?, tu mente de allí, de ese aspecto. Entonces, es crucial esta operación, no contar las cosas buenas que se decretan para no perder la energía. A menos que sea tu colega, tu socio, en este caso,
si Isabel sí se pudo haber enterado. Bueno, de hecho, Zacarías sacaba una tablita para hablar. Entonces, por lo menos ahí debió haber enterado a su mujer que participaba en ese proyecto. Pero si una persona no participa en eso, no va a contribuir y demás, es algo que hay que practicar completamente. Entonces, después del bautismo, Jesús se direccionó o se dirigió al desierto. Solamente quería estar en su trabajo interior, en una cuarentena, por decisión propia, por supuesto, después de lo que había sucedido, y es así que emprende ese camino de purificación. No solamente sabemos que para llegar al bautismo se requiere la purificación, sino que lo que se presenta en el desierto son las llamadas tentaciones, que es a ver si sí es cierto que estás purificado. Después del bautismo, Jesús quiso retirarse, estar solo y en silencio. Entonces se fue a las altas montañas desérticas y áridas de Jericó, una tierra casi blanca que encandila la vista cuando le da el sol, el cual siempre resulta enceguecedor allí, y se metió en una cueva. Allí es justamente que Jesús trabaja con este proceso que se denomina la aridez del alma. Es como un cierto limbo, digámoslo así, espiritual, donde nada te late, no encuentras motivos para hacer cosas, ya perdió el encanto para ti, la vida, las cosas que te rodeaban, las cosas que están en la sociedad, te muestran algo que a ti te gustaba y que te encantaba tanto, y ya como que no me late tanto, estás así como sin muchas ganas. Hay personas que creen que eso es ganas de quitarse la vida, pero no, es como una cuestión de que ya le perdiste el gusto al modo de vida ordinario que llevabas o a las situaciones que estaban pasando, y eso justamente hay que entender que pasa, si no es que ya les pasó, y es cuando uno ya pide, digámoslo así, entrar a algo superior. Se desea abandonar todo y se llega al hastío de los asuntos de la vida. Es un periodo que requiere silencio, soledad, introspección, reflexión y meditación. Si más personas supieran que hay un proceso así natural en la vida, pues no habría pues tantos dilemas en nuestra existencia. Esto pues cada vez es más frecuente y cada vez pasa más pronto en la vida de una persona. Y así Jesús tomó ese camino. Ustedes saben que ya se había entrenado en India, ya se había entrenado en Egipto, y ya tenía este proceso de los Yoga Sutras de Patanjali de desnegativización. La desnegativización es decirle no a todo lo humano. No. ¿Y qué hizo? Pues para pronto, el desierto. Es la renuncia a todo lo humano, decirle y quitarle poder a todo lo que venga, en este caso con tendencia humana. El desierto representa esa renuncia y purificación en el aislamiento. Es la transmutación de las creaciones humanas y la desnegativización. Eso es un ejercicio que les ponemos de pronto en metafísica, que le diga no a todo. ¿Quieres esto? No. ¿Quieres esta comida? No. ¿Quieres toda cosa, toda ayuda, toda situación de ayuda externa? Decirle no. Toda cosa que venga de fuera, no. ¿Por qué? Para que te quedes con lo que viene y sale de adentro. Eso es muy interesante. Tiene que haber ese proceso, porque si no, no nos vamos a dar cuenta cuál es la riqueza que tenemos dentro. Como siempre estamos viendo hacia afuera y nos abastecemos de afuera, en el momento en que uno le quita y cierra la compuerta para que ahora sí desde adentro se empiece a abastecer la vida y las cuestiones y demás, entonces ahí es que todo eso se empieza a expresar, y sin lugar a duda, donde empiezas a tener certeza sobre esa cuestión. Si hay dudas me dicen. Entonces Jesús así se puso a pues hacer ese trabajo interior, pero ya había por allí
uno de sus estudiantes que vio que ya se alejaba, que se iba y demás, y vio que se estaba yendo y lo empezó a seguir. Era Juan el Evangelista, que es conocido como el discípulo amado. Y entonces iba allí y dijo, no, pues Jesús va a necesitar comer, va a necesitar agua, va a necesitar que le laven, que le planchen, va a necesitar todo en esa travesía. Y lo seguía, lo veía detrás de las roquitas y Jesús volteaba y Juan se escondía. Y caminaba otro tantito Jesús y volteaba para atrás y Juan se escondía en unos matorrales y así. Y entonces, ya que Jesús estaba allí, Juan lo veía y veía que estaba hablando. Y no, pues lo voy a dejar solo. Ya cuando vio que Jesús dejaba de hablar, se acercaba y le decía, mira Jesús, te traje unos chiles en nogada de temporada, porque el retiro en el desierto está muy cañón. Y Jesús le dijo, no, Juan, he venido aquí a meditar, a retirarme, a desnegativizarme, a estar en paz de todo esto. Entonces te pido por favor que me dejes hacer mi trabajo tan importante que estoy realizando. Y ya Juan se iba, pero se quedaba allí sin que Jesús lo viera. Jesús se adelantaba tantito, se movía, llegaba la noche y Juan se aparecía. Y le decía, mira Jesús, te tengo unos papazules y aquí para que un café capuchino también, a ver si se te antoja. Juan, ya te dije, por favor déjame en paz. Y así Juan estuvo todo friegue y friegue y friegue todo el tiempo hasta que Jesús le dijo, no, ya déjame en paz, déjame hacer ese trabajo. Pero como era Juan, estaba ahí al pendiente, aunque ya sabía que no le iba a aceptar nada a Jesús, pues estaba allí al pendiente de su maestro, digámoslo así, en ese amor, en esa fidelidad y ese cariño que se reflejó hasta el último día. Ustedes saben que fue el único de los discípulos hombres, porque ahí estaba María Magdalena y María, en la crucifixión. Entonces, el ayuno, que estaba Jesús, ¿verdad? Imagínense resistirse a los chiles en nogada, los papazules, a la cochinita pibil. Es la purificación y la preparación para reconocer al ser universal y al ser interior. El ayuno no solamente es físico, por supuesto, de alimento, el ayuno es mental, el ayuno es emocional, el ayuno es energético. Entonces se cierra la compuerta para tampoco que entre nada a nuestro organismo, a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos que no sea Dios. A veces les presentamos esta propuesta de que agarren un domingo, donde seguramente los compromisos son más ligeros, y se bañen, se vistan, se arreglen con su ropa más linda, se perfumen, agarren su texto espiritual o su cosa que les guste más para adentrarse y cierren la puerta de su recámara para estar solamente con ustedes mismos. Un día con ustedes mismos. Y eso, por supuesto, es un trabajo de ayuno, de recuperación de energías, de retiro. Ustedes no se necesitan ir a un retiro, lo pueden hacer, pero asegurándose que nadie les va a molestar, eso sí. 0 WhatsApp, 0 Facebook, 0 Instagram, 0 TikToks, 0 ¿cuál? Netflix, nada. Que te la dejen debajo de la rejita si quieren, ¿verdad? Pero es para estar justamente en una entrega interior, para gozar de la espiritualidad por la espiritualidad misma. Muy interesante. No esperar nada de la espiritualidad, es parte de ese proceso de ayuno, sin recompensas de ningún tipo. Y el ayuno de 40 días al que se sometió Jesús en el desierto era de vivir, comer, beber y gozar solo del Espíritu. Entonces, por supuesto, pues allí estaba Juan el Amado. Su nombre original era Yohanan, ¿verdad? Como Yogananda, pero él quiere decir el Señor es misericordioso. Joana es Juana. John es Juan, ¿verdad? Entonces, se le conoce como amado porque siempre estuvo al lado de Jesús. Y entonces allí está. Juan insistió para con Jesús y él explicó que si lo amaba debía dejarlo solo, ¿verdad? Entonces a Juan siempre se le ve allí en el pechito de Jesús.
Y Juan no solamente siguió a Jesús en esos momentos, lo siguió hasta cuando Jesús fue un maestro ascendido y Juan se volvió también un maestro ascendido y es un maestro que ahora dirige el 7º rayo oro rubí de la paz y de la provisión. Entonces, al que a buen árbol se arrima, ¿verdad? Las tentaciones fueron la demostración de que Jesús estaba a salvo de ellas. O sea, ¿cómo vas a saber que tienes una tendencia si no se te presenta una situación por la cual eso vaya a venir? Entonces, Jesús pudo darse cuenta que estaba en ese proceso de purificación, que se había purificado y triunfar sobre todas ellas. Las tentaciones representan la discordia humana acumulada por la humanidad. O sea, digámoslo así, las tendencias de pensamiento, de sentimiento humano, de odio, de guardar rencor, de venganza, de todas esas cosas están así en el aire. Y hay personas que se ponen receptivas a esas cosas y con un pequeño rencorcillo que tengas, ya te agarra una energía de venganza y empiezas a actuar discordantemente. Es por eso que eso es comer del árbol del bien y del mal, la tentación. Tú dices, yo tengo razón en buscar venganza, yo tengo razón en pedir esto. ¿Por qué? Porque con un sentimiento negativo tú tienes una buena razón para tenerlo. Entonces ya mezclaste ideas, ya no estás purito, pues. La purificación ahí no existe. Es fuerte. La purificación del bautismo atrajo hacia Jesús las energías negativas que venían con la intención de dejarlo fuera del servicio y de su misión. Pero él tomó la decisión de exterminarlas completamente, ya que se superan con amor, inteligencia y habilidad para anularlas. El amor es la clave, chicos y chicas. Si ustedes tienen amor, van a pasar todas las tentaciones y todas las pruebas por el arco del triunfo, se las van a pasar por allí. Pero es una verificación diaria del amor, de no tener un resentimiento, de no tener un deseo, una mala voluntad por allí guardada, una tendencia destructiva. Alguito pequeño que se encuentren allí, hay que decirle, como dice el maestro Saint Germain, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Y este decreto que está aquí es protector, que dice, el mal viene a mí y no tiene a dónde asirse. ¿Cómo es? El mal viene a mí y no tiene a dónde asirse. Exacto. El Santo Eolus nos da un decreto mucho más directo, ¿verdad? Y nos incluye el chasquido. Que a toda tentación, idea discordante y demás le digas, te conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? Te conjuro a desaparecer. Y truenas el dedito, ¿verdad? De inmediato. Lo trabajas y lo ocupas, porque ya lo cachaste. No se te va a clavar, no se te va a meter, pues. ¿Por qué? Porque ya estás atento y alerta de todo esto. Entonces, empezó esta acumulación, esta discordia, a hablarle a Jesús y le ofreció en estas cuestiones 3 cosas, ¿verdad? Esto Jesús ya lo había entrenado, pero pues el entrenamiento es una cosa y la práctica en la vida diaria es donde uno tiene que estar alerta. Aquí se hacen estos decretos con condiciones controladas, estamos todo en armonía, todos, pero a veces cuando se te agarra inesperadamente con personas que a lo mejor te tienes asunto con ellas, en una situación te agarran mal parado, ¿qué pasa? Pues tienes que estar prevenido, ¿verdad? Listo siempre para hacer eso correctamente, ya que el grupo pues es una protección externa que establece y que se hace por acá. Entonces, Satana, Hashatan, quiere decir desde el arameo el que impide, obstaculiza, hostiga y se opone a lo interno o positivo. Quiere decir como el obstáculo, así se le considera, ¿verdad? Como lo que obstaculiza, que son las energías acumuladas, que se ponen en ese inter, ¿verdad? Fueron 3 las tentaciones y que le ofrecieron a Jesús. Le pidió que convirtiera las piedras en pan. Le ofreció el poder mundial externo y lo instó a que saltara de la muralla del templo y no muriera.
Cada una de esas pues representa cosas muy específicas dentro de nosotros. Convertir piedras en pan es para reconocer de dónde viene el sustento de la vida. Y eso es algo que debemos de lograr nosotros. ¿De dónde viene nuestro sustento? Y allí es donde Jesús reconocía que el sustento viene del Padre, de la vida, de algo superior, que no solo tenemos el cuerpo, que tenemos una vida metafísica y que esa vida se alimenta de algo superior. Entonces le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. En este caso, la enseñanza, la vibración de las enseñanzas, de las actividades, es justamente como tiene todos los nutrientes metafísicos que necesitamos. Así como comemos, pues nosotros la enseñanza se vuelve nuestra alimentación en los planos mental, emocional y etérico. Ese es el ofrecimiento de todos los reinos del mundo. Luego vino el ofrecimiento de todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Le dijo, si tú me adoras, yo te doy fama, fortuna, dinero, poder, todos los puestos, tu plaza en el gobierno, tu lugar en el sindicato, tu puesto, lo que tú quieras, ese amor platónico con el que siempre había soñado. No, pues se la puso algo así, ¿verdad? Como aplicado a la era, ¿verdad? Te ofrezco ser un influencer, un tiktokero, ¿verdad? Que sí, que seas un político de renombre. Todas esas cuestiones, o una lana, tú dices, Jesús. O todas juntas, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces, pues sí, Jesús tomó la decisión de exterminarlas y le dijo, no solamente le dijo, le dio enseñanza, le dijo, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. O sea, ya le dio así enseñanza directa. No se puso a negociar. Dijo, bueno, pues ¿de cuánto estamos hablando? A ver, ya, sí. A ver si llegamos al precio. Lo cortó de tajo, chicos y chicas del club, porque negociar con ese tipo de cosas se vuelve, entras a la boca del lobo, y eso no sabes cuándo vayas a salir, no sabes cuántas revolcadas te vaya a meter, porque es el plano de la lucha, y ese plano de la lucha pues domina, es la conciencia terrenal carnal, no funciona con los principios crísticos. Entonces por eso es allí que tenemos todas las de perder si nos metemos en esas situaciones. Entonces hay cosas que añoramos porque existe el deseo dentro de nosotros de querer estas cosas de las que estamos hablando, pero que a nuestra alma no le convienen en esta vida, en esta encarnación, y por eso es más sano que no se presenten, porque nos desviarían. Ahora sí se volverían un obstáculo. Les he presentado el caso de Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿verdad? El caso de los hombres o mujeres, quien les guste, pero que digas, una persona, yo quiero tener de pareja a Angelina Jolie, y otra persona diga, yo quiero tener de pareja a Brad Pitt. Buenísimo, gracias Padre. Lo pones en tu oración científica y todo, ¿no? Y te llega, gracias Padre. Y entonces, a la primera que Brad o Angeli empiecen a besarse con otros en una escena de cama en su siguiente película, y toda la gente con la que tienen que abrazarse y con todos los compromisos que tienen que cumplir y todo el tiempo que tienen que andar por allí de gira presentando sus asuntos, y todos los niños de África que tienen que recoger, y te da más pesar que alegría, ¿verdad? Por ese sentido de pertenencia, pues ya valió, ¿verdad? No era para ti, te trajo más sufrimiento, discordia, aprensión, apego, tantas cosas que en lugar de liberarte, te están allí ocasionando un asunto. Así hay cosas que la sabiduría de la vida sabe cómo acomodar, cuándo y en qué momento poner cada circunstancia. Entonces,
Es muy interesante todo eso, ¿verdad? Una estudiante muy famosa que se llama Blanquita, a la cual le mando un gran saludo, un día le llegó un ranchero chido y le dijo, ¿sabes qué, Blanquita? Quiero todo contigo. Te pongo vacas, mulas, el rancho, todo. No, se la cantó así directa. Y le dijo, ¿ya estás lista, Blanquita? ¿Te vienes conmigo o qué? Le dijo, sí, nada más un pequeño detalle. Tengo mis charlas de metafísica todos los miércoles. Ah, ¿no me habías dicho eso? Le dijo Blanquita, no. Pero si me voy contigo, yo prefiero la metafísica que irme contigo. Y así le dijo que no. Le dijo, no, porque no voy a poder ir a mis charlas de metafísica. Y dejó al ranchero chido ahí con todas sus mulas, vacas, bueyes, chivos y mulas, y uno que otro viejo güey ahí botado. ¿Por qué? Porque eligió sus charlas de metafísica, ¿verdad? Entonces, es como si Jesús lo dijo, ¿verdad? Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y esto es justamente el mensaje esencial de Jesús en todas las circunstancias. Dice, buscad primero al reino de Dios. Podemos decretarlo. Buscad primero al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Le dijo, te daré nombramientos, misiones, liderazgos, estarás a salvo. Dice Rubén Cedeño, todo esto es ostentación, tentación, ofrecimientos al ego que siempre quiere sentirse superior a los demás. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Así se le puede decir a todo lo que viene a ofrecer villas y castillos dentro de un camino espiritual. ¿Podemos decirle? No tentarás al Señor tu Dios. No es ningún tipo de negociación, si ustedes se dan cuenta. Lo único que dijo Dios fue enseñanza. Y es la forma de salirse de ese tipo de encrucijadas, por supuesto, de la vida. Luego le ofreció saltar del templo, ¿verdad? Lo subió en esa montaña en la que estaba. Dijo, lánzate al templo, al fin tu Dios te va a salvar. Y eso es justamente ver, si ya no te gustó la lana, si no me aceptaste el pan, ¿verdad? El sustento. Ahora pues eres hijos de Dios, demuestra tu espiritualidad. Y eso es justamente el ofrecimiento a vivir en la vanidad espiritual de ser alguien con poderes, que hace milagros, que, digámoslo así, por ostentación, no por servicio, ¿verdad? Sino por demostrarlo así, ¿verdad? Demostrar superioridad con los demás por hacer uso de los poderes de Dios. Dice Rubén Cedeño, cuando se está en la aridez del alma, acosado por las tentaciones, se le puede decir a toda provocación, fuera de aquí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, tienes que reprender a la energía discordante, a las acumulaciones, a todo lo que te quiera hacer un obstáculo, distraerte y demás. Tienes que ir por adelantado en muchas ocasiones. Hay personas que tienen muy buenos propósitos, pero que no se preparan ante las cuestiones que puedan obstaculizar por adelante. Entonces tienes que saber e ir por adelantado siempre con el propósito divino y decirle a todas esas cosas, adorarás al Señor tu Dios y solo le servirás a Él. Entonces, pues Jesús pasó así esas 3 pruebas y no usó talismanes, no usó algo específico, solamente se defendió con su conciencia interna, con su poder interior, con el uso de los principios, con el uso de su vida, de su entendimiento de estas leyes, y así pasó hacia adelante con todo ello. No es necesario ningún artificio externo para protegerse del mal, solo hace falta la férrea conciencia de Dios en sí mismo. Recuerda siempre afirmar como Jesús, el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. Fuera de aquí. Gracias, Padre. Te conjuro a desaparecer. Le haces directo, ¿verdad? Ya tienes todo allí, por supuesto. Ese es parte de este desarrollo, de esta purificación, de estos pasos que nos lleva a Jesús
para entrar a esta vida superior. Si se superan las pruebas, se sigue avanzando. Si no, como que todo se queda allí atorado, digámoslo, hasta que no superemos esas pruebas con amor, que es el fundamento de todo este asunto, a una mayor expansión de conciencia. A veces estas pruebas vienen en nuestro círculo de trabajo, en nuestros familiares, amigos, en el grupo de metafísica, y dice, esto es muy interesante, parecen a veces ficticias, parecen un invento, con personajes nefastos, o sea que ni la mejor película de Disney te puede crear esas circunstancias con esos personajes, con circunstancias que nos tientan a distraernos del camino espiritual. O sea, las personas que se dejan llevar por esas cuestiones y dicen, como tengo una dificultad, una situación, pues por eso no vine 3 años a las charlas de metafísica. Y dices, bueno, pues sí que te distrajo, ¿no? Pues por eso viste haber venido. Por eso, de todo ese tiempo, era que tenías que estar trabajando en ese propósito. ¿Por qué? Porque gracias a tu conciencia divina es que las soluciones, la prosperidad, el amor, los milagros, todo el bien viene, y por andar distraído, prestándole más atención a todas esas ofrecimientos, a todas esas tentaciones, ideas, en realidad pues te perdiste de ser partícipe y de encontrar un modo superior y demás. Entonces todo eso pues requiere inteligencia, requiere amor y por supuesto habilidad dentro del manejo de todo ello, ¿verdad? Hay que ser humilde y bajar la cabeza en cada prueba. A veces no se sabe hasta dónde hay que morder la tierra. Eso es muy interesante en todo este punto, ¿verdad? Jesús tampoco actuó con soberbia hacia esas energías. Simplemente le dio la enseñanza, le dijo, adora y sirve solamente al Señor, a tu Dios, y ya. Pero eso, esta actitud, digámoslo así, donde puedes decir, sabes que pues a lo mejor él tiene su asunto, su verdad y demás, pues dejémoslo en paz, pero que él también me deje en paz a mí de todas estas cuestiones y no entabló una conversación, si se dan cuenta, simplemente fue recordatorio de la enseñanza. Entonces, el discernimiento ayudará y salvará. La acumulación humana se presentará como santos y maestros que presumen adelanto ofreciendo más logros. Entonces, en algunos estudiantes está esta situación donde pues están muy bien, están avanzando, evolucionando y demás, pero pues sí se les presenta por allí uno con un turbante, uno así que tiene unas barbitas así muy monas, y que tiene una facha espiritual, y entonces le dice, ven al camino, ¿verdad? O haz esta meditación y esta práctica, qué sé yo, de lo que sea, y los estudiantes deciden irse, les endulzan el oído, le dicen, no, es que ahí donde estás no te aprecian tu poder espiritual que tienes, porque tú eres un alma muy vieja, que tiene los dones y poderes supremos de la vida, y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente pues como buscan que el ego se aprecie, ¿verdad? Que la personalidad se crezca, vanidad espiritual, finalmente caen en la tentación y se van a esas prácticas, esas ideas y demás, que pues después se van a dar cuenta que fueron una pausa muy grande de pues los estudios que ellos llevaban y la evolución que traían. Cuando se trabaja en grupo, las pruebas tocan en conjunto en relación con el facilitador espiritual, los demás estudiantes o con discípulos. De esas, justamente, son las personas que se agrupan, son las pruebas que vienen, que justamente tienen que ver con el amor, con el servicio, con el trabajo, ¿verdad? El soltar, el participar de todo esto de una manera dulce y a veces, aunque haya situaciones con el grupo y demás, pues nunca soltar la enseñanza, nunca dejarse allí, porque todavía dentro de la enseñanza podemos tocar base, podemos transmutarnos, podemos redimirnos, podemos ver y hacer este proceso de purificación, pero si no, pues nos dejamos allí
en los rieles, ¿verdad? Nos caemos y nos quedamos allí. ¿Y qué pasó? Pues nada. Entonces, los grupos hacen ese trabajo, digámoslo así, y ocurren situaciones en los grupos como en cualquier sitio, pero con la salvedad pues de que es acá. Y eso pues te previene en muchos de los casos que sean en otras circunstancias. Yo siempre les digo que es mejor que sucedan y que trabajes cosas que quieres trabajar en amor, ¿verdad? Con aire acondicionado, en un lugar lindo, con personas que te gustan o te caen bien, en situaciones que escoges, a que te ocurran cosas, pruebas en un lugar que no escogiste, con personas que no te caen bien y en situaciones muy diferentes. Entonces, ese es justamente el trabajo que estamos haciendo. En la noche más oscura, si el estudiante acude al amor de Dios y de su gente que lo aman y le han enseñado desde el principio con sinceridad y honestidad, este amor lo salvará, ya que Dios y todos los santos y maestros que están detrás de aquel que le ha transmitido la espiritualidad vendrán en su auxilio. Eso es muy importante. Ningún facilitador va a negarle a su estudiante el regreso del hijo pródigo, el regreso del estudiante que se ha peleado, que se ha negativizado, que se ha dejado llevar por pues estas pruebas, estas tentaciones, estas ideas, y quiere de verdad hacer un trabajo para transmutar, para cambiar, para mover las cosas, puede hacerlo y siempre van a estar esos brazos disponibles para él. Entonces, así es que se pasa la cuarentena en el desierto. Y este desierto, ¿ustedes quién se acuerdan que también pasó una cuarentena en el desierto? Moisés. ¿Verdad? Para llegar a la tierra prometida. Entonces, yo no estoy diciendo nada, pero nada más ahí se los dejo para que lo mediten, donde pues este aspecto de Moisés, a quien se le atribuyen bastante de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, en realidad él estaba adelantado y colocaba muchas alegorías para que nosotros entendiéramos procesos espirituales que llevábamos dentro. Entonces esta cuarentena, para después llegar a la tierra prometida, es justamente lo que Jesús hizo también en un proceso de ayuno, cuarentena, renuncia, para adentrarse y llegar a la conciencia divina, que es justamente ver a Dios dentro. O sea, con esto tenemos que entender que si no renunciamos real y absolutamente, no vamos a poder llegar a ningún lado. Es como quien está escalando. Cuando escalas en la nieve, das un pasito para adelante y vas dos para atrás. O sea, tú dices todo muy bien, pero sí, no quieres cerrar el círculo del trabajo. Entonces, así lo veo yo. Sí. Voy un pasito para adelante y dos para atrás, un pasito para adelante y dos para atrás, hasta que no. Sí, la regeneración tiene este fundamento, fíjate. O sea, por supuesto requiere renuncia, pero uno renuncia a algo para estar disponible para lo que ha de venir. Entonces, dentro de esto, por supuesto que se requiere una renuncia, pero con un sentido de que viene algo y una transformación y un cambio. Y eso es justamente lo que propugnaba Jesús, o sea, el cambio constante, la renovación de la mente, cambiar el modo en que somos, en que pensamos, en que vivimos, en que actuamos, en las creencias que tenemos y renunciar constantemente a ellas para que se reemplacen, se sustituyan por unas que se parezcan más a las de la conciencia crística. Y eso es diario, es como cambiar, digámoslo así, pues sí, una imagen y al día siguiente la perfeccionas más y pones otra imagen y al día siguiente la vas renovando y por supuesto requiere dejarte de amar esa imagen vieja, ese molde chueco con el que empezaste. A lo mejor dices que fue mi primer molde cuando yo era un bebé y fue mi primero. No, pero ya estás y hay que soltar todo eso. Entonces eso va de la mano con este trabajo de purificación y entrar cada vez más pues a esta tierra prometida. Hay una clave que se da Rubén Cedeño, por supuesto que se recomienda altamente,
¿Qué es la clave de en el principio o en un principio? ¿Cómo era todo en un principio? Yo les voy a contar mi principio. Uno comienza yendo a charlas de metafísica, así como dice Rubén acá, como estudiante, callado, tímido, inocente, tiene la mirada, no haces nada, o sea, bonito pues, te regresas a tu casa y vas así dejando una estela de luz de tantas cosas lindas que viste y te quedas así feliz. Y te hablan todos y no les pones atención porque tú estás con Dios, estás feliz de lo que acabas de estudiar, con lo que aprendes y con lo que tienes, estás muy agradecido y tienes una espiritualidad limpia y tu mente, tu ser, tu vida está purita. Dice acá, sin segundas intenciones, esa es la actitud de el no nada. No nada, es la imitación al Cristo. Nosotros, conforme vayamos avanzando en nuestro estudio espiritual, vamos a aprender cosas maravillosas, iniciaciones, cosas tremendísimas, bellísimas y demás. Vamos a participar del servicio si nos gusta, pero siempre hay que regresarnos ese pasito. ¿Cómo era yo en un principio cuando empecé metafísica? ¿Cómo era yo el primer día de las charlas de metafísica cuando empiezas de facilitador? ¿Cómo es el primer día en que iba a dar charlas? ¿Qué actitud tenía? Y regresarte, tocar ese botoncito y regresarte. ¿Cómo estaba mi vida? ¿Qué estaba yo pasando? Y por supuesto, esa actitud para pasar las pruebas de sencillez, de pacifismo, si quieren verlo así, de un estado puro, te va a ayudar a pasar las pruebas que tú necesites y que tú requieras en tu vida. Entonces, es que uno debe de guardar sus inicios bien en su cofrecito. Y se acordarán de esta historia donde había un rey que tenía muchísimos asesores sabios. Y el rey necesitaba resolver un dilema que tenía. Se le presentaba y ninguno de los asesores podía resolver ese dilema que el rey tenía, ese sueño que él veía y demás. Y entonces les dijo el rey, tráiganme al hombre más sabio del reino para que pues arregle y para que me diga la solución a esta situación, a este problema. Y así buscaron por todo el reino y resulta que el más sabio pues era un hombre que vivía en una cabaña, solo, aislado, en renuncia, en retiro. Lo fueron a sacar de su cabaña y de su retiro y se lo llevaron al rey. El rey le contó su situación y en 3 patadas el sabio le dio la fórmula, la respuesta, el principio que estaba allí ocurriendo. Y entonces el rey dijo, no, pues tú de ahora en adelante vas a ser mi sabio de sabios. Y pues esa noticia no le gustó mucho a los sabios que ya estaban allí, porque entonces a los sabios menos sabios, ¿verdad? Que tenían allí su plaza, ¿verdad? Justamente en el gobierno. Y entonces, pues nada, que empiezan a buscarle, dicen, algún defecto debe tener este hombre. Y entonces el hombre sabio, de verdad, se salía todas las noches y se iba a meter al bosque. Y entonces se dieron cuenta que salía todas las noches y lo acusaron con el rey. Le dijo, este señor te está haciendo un complot, está conspirando en tu contra. Todas las noches se reúne en el bosque con los del otro reino para ver cómo destronarte. Y entonces nada, se van, lo sigue el rey también y ven que se mete a una cabaña en el bosque y entonces cuando el hombre ya llevaba un tiempo allí, le abren la puerta y le dice, tú, ¿por qué me has traicionado? Le dice el rey, que te vienes aquí a conspirar con otras personas al bosque, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué deseas? Y le dice el hombre, mi rey, es mi casa, donde yo empecé
antes de que yo fuera su asesor de sabios, su sabio de sabios, este es mi origen. Y yo vengo todas las noches aquí a recordar mi origen. Pues obviamente allí quedó, ¿verdad? Toda esa cuestión, pues, de este principio del sabio, ¿verdad? El sabio comienza no siendo el sabio. Entonces, esta actitud abierta, alerta, disponible para aprender, para avanzar, para reconocer cómo estábamos en un principio, es clave para resolver cualquier situación, intriga, cuestión y demás. La pregunta mágica justamente que estamos proponiendo es cuál es la clave por la que el bautismo resulta transformador, ¿verdad? Pueden decir una sola clave o algunas, no importa, van de la mano con todo este principio. Y bueno, pues todo esto es metafísica. Todo esto se sostiene por donaciones libres, voluntarias, entonces siempre hacemos una donación después de cada actividad como retribución por la enseñanza que recibimos, y así es que se sostiene la metafísica en cada ciudad y pues en todos los centros que están por actividades. Entonces, a los que están justamente en la transmisión, con esto cerramos esta actividad y les agradecemos mucho su participación en todas estas actividades. Nos vemos a la próxima.